Dios te habla hoy. Tema 38. Introducción. El Señor te dice hoy: descargad sobre Él todas vuestras preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:7. ¿Cuántas preocupaciones inútiles cargamos en la vida? Piensa en todo lo que te preocupa como una bolsa que lleva en los hombros. Muy pesada. Piensa en cada cosa que te preocupa y cuando hayas pensado en todas ellas, descárgala en Dios. Porque Él cuida de ti hasta en los más pequeños detalles de la vida. ¿Cuántas cosas hacen que tu corazón esté preocupado? Muchas veces angustiado, como si nadie cuidara de ti. El Señor sabe cuáles son tus necesidades. Quiere que se las entregue con toda confianza. Él cuida de ti. Solo siéntete en una posición cómoda, en un lugar donde seas menos distraído. Pone tus manos sobre tus piernas, respira hondo. Y al mismo tiempo tira tus brazos y piernas hacia adelante. Frunce el ceño, aprieta los puños, tensa todos los nervios y aguanta así lo más que pueda. Y cuando no puedas más retener el aire, suéltalo de golpe mientras suelta todos los músculos. Repite esto al menos por 3 veces. Inhala bien profundo, infla el abdomen, tira todos los nervios y músculos, tus piernas y manos hacia adelante. Frunce el ceño, aprieta los puños, aguanta lo más que pueda y suéltalo de golpe. Hazlo otra vez. Estando tranquilo en la presencia del Señor, que te ama, respirando hondo, profundamente, retiene el aire por unos 4 segundos y suéltalo despacito. Vuelve a respirar hondo. Siente como si el aire se subiera de tus pies hasta la cabeza. Y ese aire es el amor de Dios que te envuelve. Y al soltarlo, suelta todo lo que no es de Dios. Todo aquello que te perturba, todo aquello que te distrae de su amor, toda duda. Respira hondo, más hondo, por la nariz y suelta el aire por la boca. Mientras estás en la presencia del Señor, reconoce tus pecados, pero al mismo tiempo, reconoce su amor y misericordia. Deja envolver por su amor, respira hondo, suelta el aire por la boca. Y al soltar el aire, echa fuera todo lo que no es de Dios. Resentimientos, pecados, preocupaciones. Especialmente perdónate a ti mismo, que Dios te perdona. Sigue respirándote y dejándote llenar por el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Y repite: ven Espíritu Santo, soy tuyo. Cuando inhala, di ven Espíritu Santo. Y cuando exhala, di soy tuyo. Sigue haciendo este ejercicio en estos momentos de silencio, pero también después cuando ya estemos escuchando la palabra de Dios y la meditación. Respirando despacito. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Reunidos los apóstoles con Jesús, le explicaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice: venid vosotros solo a un lugar separado y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se marcharon en la barca a un lugar apartado ellos solos.
pero lo vieron marchar y muchos lo reconocieron. Y desde todas las ciudades salieron deprisa hacia allí por tierra y llegaron antes que ellos. Al desembarcar vio una gran multitud y se llenó de compasión por ella, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Meditación. Vamos parte por parte. Reunidos los apóstoles con Jesús, le explicaron todo lo que habían hecho y enseñado. Después de el interludio sobre la muerte de Juan el Bautista, Marcos continúa donde los dejó con la misión de los apóstoles, que ahora regresan a Jesús y le informan todo lo que habían hecho y enseñado. Aunque las instrucciones recientes de Jesús no mencionaban la enseñanza, era parte del ministerio para el cual los había designado. Este breve pasaje sirve de bisagra para concluir la misión de los apóstoles y preparar el tema de la alimentación y el pan, en el que se centrará la siguiente gran sesión. Seguimos con el texto. Y les dice: venid ustedes solo a un lugar apartado y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se marcharon a la barca a un lugar apartado, ellos solos. Jesús reconoce que después de un periodo de intensa labor apostólica, los 12 necesitan ser refrescados una vez más en su presencia, en su comunión unos con otros. Estar con Él sigue siendo un requisito del apostolado fructífero, que debe renovarse constantemente. Él lo llamó primero para que estuvieran con Él, luego para la misión. Su palabra nos dice al respecto, y constituyó a 12 para que estuvieran con Él. Sin Él, la misión sería sin fruto. Primero es estar con Él en la intimidad para llevar el mensaje a otro. Nada podemos hacer sin Él. Su palabra nos dice al respecto: permaneced en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El lugar del desierto recuerda el lugar de soledad, de retiro, donde el pueblo de Dios se retira del mundo para tener una intimidad especial con Él. Él nos llama a la intimidad para seducirnos, para hablarnos el corazón, como nos dice en su palabra. Por eso yo mismo la seduciré, la conduciré al desierto y le hablé al corazón. Oseas 2:16. El deseo Jesús de darle descanso evoca el descanso que Dios promete dar a su pueblo en la tierra prometida. En su palabra dice: el Señor respondió: yo mismo caminaré contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Pero pasarán el Jordán y habitarán en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en herencia. Él os dará descanso de todos los enemigos que os rodean y viviréis con tranquilidad. Deuteronomio 12:10. Queda, por lo tanto, reservado un tiempo de descanso para el pueblo de Dios, porque quien entra en el descanso del Señor descansa también Él de sus trabajos, lo mismo que Dios de sus obras. Apresuremos a entrar en ese descanso a fin de que ninguno caiga en la misma clase de desobediencia. Hebreos 4:9-11. También muestra su preocupación por las necesidades prácticas y físicas de aquellos que se gastan en su servicio, del hecho de que la gente iba y venía en gran número. Se puede inferir que la predicación de los apóstoles de arrepentimiento había dado en el blanco. Las personas que nunca se sentían atraídos por Jesús y preparadas para recibir sus enseñanzas y su poder sanador. Una vez más, Marcos señala que el ministerio del apóstol era tan exigente que ni siquiera tenían la oportunidad de comer. Están asumiendo el carácter de Jesús, que subordina sus necesidades personales a su ministerio y a su pueblo. Esta observación prepara para el milagro de los panes, que está a punto de ocurrir. Jesús y los apóstoles se van a un lugar desértico, que, como pronto veremos, resulta no estar tan desierto después de todo. Reflexión y aplicación. Este breve pasaje ilustra el ritmo de la actividad apostólica cristiana, que debe alternar entre periodos de intenso trabajo y periodos de simplemente estar con Jesús. Aquí podemos imaginarlo tomando tiempo con cada discípulo para escuchar los informes de sus éxitos y fracasos, para animarlo, aconsejarlo y redirigirlo cuando sea necesario. ¿Qué refrigerio espiritual deben haber encontrado en esta conversación informativa? Es cierto que la exigencia de actividad apostólica, tanto entonces como ahora,
ocasionalmente se adelantarán a las necesidades del descanso físico y mental. Pero la tentación para aquellos de nosotros que trabajamos en la viña de Cristo es quedar tan atrapados en el ajetreo del ministerio que repetidamente ignoramos la necesidad de oración, descanso y quietud en la presencia de Dios. Cuando eso sucede es muy fácil comenzar a sustituir imperceptiblemente nuestra propia agenda por la del Señor. El auténtico ministerio cristiano está enraizado en la oración, ya que separado de él no podemos hacer nada. ¿Cómo podemos llevar a cabo la obra del Señor si no es con la fuerza del Señor? El Señor nos dice en su palabra que debemos de hacerlo con la fuerza de Dios. Si uno toma la palabra, que sea de verdad palabra de Dios. Si uno ejerce el ministerio, hágalo en virtud del poder que Dios otorga, para que todas las cosas Dios sea glorificado por Jesucristo. Para él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Primera carta de Pedro 4:11. ¿Y cómo podemos ser renovados en esa fuerza si no esperamos en su presencia? Veamos lo que el Señor nos dice también en su palabra. Él da la fuerza al cansado, robustece al que no tiene vigor. Se cansan los muchachos y se fatigan los jóvenes, desfallecen y caen. Pero los que esperan en el Señor renuevan su fuerza. Echan alas como águila y corren, y no se fatigan, caminan y no se cansan. La escena anterior terminó con Jesús y sus discípulos yendo a un lugar desértico para un descanso muy necesario. En el momento en que se corre la voz de que Jesús va a partir en barca, la gente anticipa dónde irá y corre ahí de pie, llegando antes que ellos. Para cuando el barco aterriza, las costas ya no están desiertas, sino llenas de una gran multitud. Como dice el texto, pero lo vieron marchar y muchos lo reconocieron, y desde todas las ciudades salieron deprisa hacia allí por tierra y llegaron antes que ellos. La esperada retirada ha sido saboteada. Pero en lugar de reaccionar con exasperación, Jesús se complace al ver la multitud necesitada. Ya es una de las pocas ocasiones en las que Marcos nos da un vistazo de las emociones de Jesús. Aquí usando un verbo que connota una reacción visceral, profundamente sentida. Podemos ver esta compasión del Señor en otros momentos. Y compadecido extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Marcos 1:41. Me da mucha pena la muchedumbre, porque llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Marcos 8:2. La piedad o compasión es uno de los atributos más distintivos de Dios. Escuchemos lo que el Señor mismo nos dice en su palabra acerca de su compasión. Pero tú, Señor Dios, compasivo y misericordioso, lento en cólera, rico en misericordia y fidelidad. Por un breve instante te abandoné, pero en grandes ternuras te recogeré. En un arrebato de ira te oculté mi rostro en un momento, pero en amor eterno me he apiadado de ti, dice el Redentor, el Señor. Isaías 54:7-8. Podré abandonarte, Efraín, podré entregarte, Israel, podré abandonarte como Admá, tratarte como Seboín. Me da un vuelco el corazón, se conmueve a la vez mis entrañas. Oseo 11:8. Sí, Jesús reconoce que el pueblo es como ovejas sin pastor, una frase que se usa a menudo para describir la condición del pueblo de Dios en ausencia de un liderazgo sólido. Así como es probable que las ovejas sin pastor se dispersen, se pierdan y se vuelvan vulnerables rápidamente a las bestias depredadoras, cuando el liderazgo falla es probable que el pueblo de Dios se desvíe de la fidelidad a él y se convierta en presa de sus enemigos. Después de que Israel había experimentado siglos de liderazgo incompetente, egoísta y corrupto, como lo ejemplifica Herodes Antipas, hubo un creciente reconocimiento de que en la última instancia solo Dios mismo puede guiar adecuadamente a su pueblo, satisfacer su necesidad. Los profetas lo habían anunciado en una gran promesa. Porque esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo apacentaré. Yo mismo pastorearé las ovejas y las haré descansar, dice el Señor Dios. Ezequiel 34:11-15. Apacienta su rebaño como un pastor, lo congrega con su brazo, lleva a los corderitos en su regazo y conduce con cuidado a las que están criando. Isaías 40:11.
Naciones, escuchad la palabra del Señor, anunciad las islas remotas diciendo, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como pastor su rebaño. Jeremías 31:10. Marco insinúa que Jesús mismo es el pastor divino, el cumplimiento de la promesa de Dios de cuidar a su pueblo directamente, y ya no a través de un intermediario. Jesús se declara el buen pastor en el Evangelio de Juan. Escuchemos, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen. Juan 10, 11 y 14. La versión de Mateo de este incidente que estamos meditando, Jesús responde a la necesidad de la gente sanando a los enfermos. Pero para Marcos, Jesús ejerce su poder salvador ante todo enseñando. De hecho, su enseñanza es sanadora, ya que libera a la persona del cautiverio del mal. Veamos esto en otro episodio donde él enseñaba y escuchemos su palabra al respecto. Y se quedaron todos estupefactos, de modo que se preguntaban entre ellos, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con potestad? Manda incluso al espíritu inmundo y lo obedece. Marcos 1:27. Al mismo tiempo, su enseñanza es alimentadora, ya que proclama la buena nueva del reino de Jesús, está satisfaciendo su hambre espiritual. A menudo la Escritura recibe la sabiduría divina, se simboliza comiendo y bebiendo. Quien sea simple, que venga. El falto de inteligencia le dice, ven, come de mi pan, bebe de mi vino, que he mezclado, deja la simpleza y vivirá. Avanza por los caminos del discernimiento. Les alimentará de pan, de vida y de inteligencia. Le dará de beber agua de la sabiduría. Apoyará en ella y no vacilará. Entonces, un alimento nos alimentará con el pan de vida y de inteligencia. Eclesiástico 15:3. Mirad que vienen días, oráculo del Señor, en que enviaré un hambre al país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Irán errantes por el mar y vagarán del norte a oriente en búsqueda de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Amos 8:11 al 12. Incluso antes de que Jesús multiplique los panes, la gente ya se está deleitando en un banquete de sabiduría, un punto en que se hace explícitamente con Juan, donde el pan es enseñanza de Jesús. Y en Deuteronomio la palabra del Señor nos dice, no solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale en la boca de Dios. Escuchémoslo. Te humilló y te hizo pasar hambre, y luego te alimentó con el maná que desconocías tú y tus padres, para enseñarte que no solo del pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3. Si no has cerrado los ojos, te invito ahora a cerrar los ojos para hacer la contemplación. Sigue respirando despacito. Estás muy calmo y relajado en la presencia del Señor. Imagínate que estás con el Señor en la playa, le estás contando todo lo que has hecho por el Señor. Todos los servicios, todas las cosas que has hecho por Él. El Señor te escucha, corrige quizás ciertas cosas que has hecho para mejorarla. Cuéntale al Señor todo lo que has hecho por el Señor, todo lo que has ofrecido al Señor en tu vida, cómo has evangelizado, cómo lo has servido, cómo has servido a tu familia, cómo has sido instrumento de su amor. Luego, el Señor te invita a ir a descansar. Ve tu cansancio, ve tu agotamiento.
y quiere que descanses en Él. Como decía el profeta Osea, Él te llama al desierto para hablarte al corazón y seducirte. Vete al desierto con Él y déjate seducir. Experimenta su amor. Habla con el Señor, cuéntale lo que siente, déjate seducir por Él. Te habla de su amor, de lo que tú vales, de lo enamorado que Él está de ti. Sigue. Pero mucha gente que está sedienta del Señor y de su palabra, hambrienta del Señor y su palabra, lo buscan, corren. Mira la gente que ves a la orilla corriendo para llegar antes. Están sedientos de la palabra de Dios. Pregúntate hoy, ¿estás sediento del Señor? ¿Sediento de su palabra? ¿Deseas realmente ese descanso en el Señor? Recuerda que sin Él nada puedes. ¿Cómo es tu oración privada? ¿Descansas en Él, en su abrazo, en su amor? Al llegar ven toda esa gente. Quizás te desilusionas porque sabes y conoces el corazón de Jesús. Se terminó el descanso. Al llegar Jesús siente compasión. Deja que Jesús sienta compasión por ti. Aquí se ve claro, siente compasión por lo espiritual, por lo que hay en el corazón. Siente compasión por eso que hay en esa oscuridad. Ese defecto que no puedes dejar, aún ese pecado que no puedes dejar, tu vergüenza, tu culpa. Siente la compasión del Señor. Dale en este momento tu dolor. Y deja que el Señor te hable, te enseñe, para que llene esa parte de tu vida que necesita ser sanada, consolada, renovada. Quédate con el Señor estos últimos momentos en silencio, solo escuchando la música, pero también dejándote consolar por el Señor, dejando que lo que meditamos realmente entre en tu corazón.